Es que porque eres joven no puedes hacer tú nada. Oh, I have to wait until I'm old so God can use me. O que tengas que esperar hasta que estés viejo para que Dios te use. Today is the day that God has chosen you to fulfill His work. Ahora es el día que Dios te ha elegido para que hagas su trabajo. That God chose you to be here in this place to fulfill His plan. Dios te ha elegido a ti para que estés en esta noche para ser usado. In this verse that we read in 1 Timothy chapter 4 and verse 12. En este capítulo que leímos, 1 Timoteo 4. Timothy was thinking, I'm just a young person, how can God use me? Timoteo nomás decía, ¿cómo Dios me puede usar a mí? That is why Paul says, let no one despise your youth, but be an example to the believers in everything. Y aquí el apóstol le decía, tú no te preocupes, tú sé el ejemplo que Dios quiere que seas. So let me give you a few examples from the Bible, how God used young people throughout the Bible. So déjeme darle un ejemplo cómo Dios usa a los jóvenes en la Biblia. Example number one, God used Joseph to save the nation. And we read in Genesis 37 verse 2. Y leemos en Génesis 37 and verse 2. 37:2. How God used Joseph and how God prepared Joseph to be a ruler in Egypt. Cómo Dios lo preparaba a él para salvar a Egipto. And we read in 1 Samuel chapter 17 and verse 33, God used any weapons that Saul and his soldiers were used to. David no estaba preparado para usar un arma y con un ejército para vencer a Goliat. Habían dado. But David, as a young kid, went against Goliath with the power of the Lord with him Pero David to save the nation of Israel. para salvar la nación de Israel. We read about Jeremiah, a young person God used to fulfill His plan. Leemos de Jeremías. And we read about Daniel. All of us know about Daniel. También sabemos de Daniel. How, as a young person, along with his friends, God used them to bring salvation in their land. Como de un niño pequeño junto a sus compañeros traer palabra de Dios a su pueblo. It has plan and purpose for each and every one of you Pero as a young Dios tiene person. planes para cada uno de ustedes que está aquí en esta noche. ¿Alguien? How many of you have a desire to do something for God? ¿Cuántos de ustedes tienen en vivimos? It's time of dangers. Es tiempo de peligro. We're living in the last days. Estamos viviendo en los últimos tiempos. The enemy is trying to take away young people away from the presence of El God. enemigo quiere quitar a cada joven que está aquí en la iglesia y robarlos de Dios. So it is our responsibility to remain faithful in the kingdom of God Y es nuestra responsabilidad de estar parados aquí sirviendo a Dios. and to fulfill God's plan in our lives. Y para estar llenos del Espíritu Santo. And when we read in Genesis chapter 39 verses 7 to 12, Y leemos Génesis 37. we read about Joseph. Leemos de ellos. Let us turn to Genesis chapter 39 verses 7 through 12. Génesis 39. And verse 7 says, no, it talks about, you can read it when you go home, but it talks about Joseph, how he remained faithful in the presence of God. And sin. Una iglesia santa. He desires young people who are holy in His presence. Él desea jóvenes que estén llenos de su presencia, pero que sean santos. We read about Joseph, how although he had so much opportunities to sin, but he did not look at the greatness of the problem that he was facing. Pero él no miró a Goliat y el problema que estaba enfrente. He did not look at the terror that Goliath was showing. Él no vio que cuán alto y cuán terrible fue. But he put his trust in God. Pero él puso su confianza en Dios. And that is what David says, I come in the name of the Y Lord. lo que David dijo, yo vengo en el nombre de Jesús. God is looking for young people who are willing to put their trust in Dios God. está buscando en jóvenes que pongan su confianza en él. Yes, you may face problems as high as Goliath. Sí, puedes tú tener problemas así como los tuvo David con Goliat. As you grow older, as you get more experience, you may face difficulties in your life. Pero cuando usted estés creciendo, vas a ver más problemas más difíciles. It is when we learn to put our trust in Es God. cuando aprendemos a poner nuestra confianza en Dios. For God will never leave you nor forsake you. Porque Dios nunca te dejará. Millions of dollars. Él pudo haber elegido millones de dólares. He could have chosen the fastest Camaro. Él pudo haber elegido un Camaro tan rápido. He could have chosen a, I don't know, tell me names of
expensive shoes. Pudo haber elegido zapatos que valen caro, díganme. Now, he could have chosen, a mansion. Pudo haber elegido una mansión, He chose wisdom. pero él eligió He sabiduría. chose his priorities right. Él eligió la prioridad.